Celestial, oramos en este momento. A ti nos encomendamos para que nos des mucha sabiduría, mucho entendimiento, comprensión, para escuchar tu palabra, Señor, que es un bálsamo en este instante. Es un bálsamo frente a todo el día, la semana que hemos vivido, Señor. Es un encuentro contigo, un encuentro con los hermanos y las hermanas. Oramos de manera especial por las hermanas Alba Ruth y Ana Elvia, Señor. Sabemos que tú tienes planes maravillosos, un propósito muy hermoso, muy bendecido con cada una de ellas. Oramos por los profesionales de salud que las están atendiendo, porque en este momento tú les estés dando sanidad a ellas y a todas las personas, los familiares, hermanos y amigos nuestros, Señor. Ponemos en tus manos este espacio, Señor, para que sea de sanación para cada una de las personas que estamos haciendo este curso, que sea de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita Luz Elena. Amén. Con cariño. Bueno, entonces hay un tema muy bonito. Estamos desarrollando una unidad hermosa que se llama el ser discípulos del Señor. Hola Claudita, saludos a los que acaban de unirse, mi hermano Josué, mi hermano Henry, mi hermano Humbertico, el primo. Entonces que el Señor nos siga formando Gracias, hermano. Buenas noches. Como sus discípulos, y pues que nos forme y que nos enseñe a formar. Hola madre, buenas noches, bienvenida. Tienes el micrófono apagado, pero no problema. Qué pena. Perdón la tardanza, mi querido profe. La de mora, la de fresa y la de frambuesa. Muchas trancones. Sí. Eso parece por todo lado. Mi hermano pastor José Alberto, muy buenas noches. Su merced tiene el micrófono apagado. ¿Cómo me va? Bendiciones. Bien, mi hermano, Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, me alegra saludarlos. Bueno, ya recién oramos, entonces estamos entrando en calor, entrando en el tema. El calor porque estaba muy fría la noche, entonces vamos a ver el Espíritu del Señor cómo nos calienta a nosotros, que nos mantenga avivados. Bueno, vamos a presentar acá, compartir mi pantalla. Bueno, la enseñanza se llama formar discípulos. Eso es a lo que nos va a encomendar el Señor. Formar discípulos. ¿Será que nosotros tenemos que formar discípulos? Quiero empezar preguntando. Aquí empezó Guillermito preguntón. ¿Será que sí o será que no? ¿Qué dicen mis hermanos? Por supuesto que sí. Sí, señor. Ana Elvia, sí señora. Mi hermanita Amparo, sí señora. Sí, señor. Sí, hermano Memo. Ay, mi hermanita, también tenemos que orar por su salud. Ya la noto griposa. Ay, hermanito. Si le contaron. Está sin nariz, ya me lo imagino. Sí, señor. Bueno, igual oramos de forma general por la salud de todos, pero bien, el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén, amén. Pues sí, esto es una encomienda, un encargo, lo que nosotros llamamos la gran comisión, el formar discípulos. Aquí lo tengo. ¿Se alcanza a ver esta imagen? ¿Sí? Luz Elena, sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Quería ponerla yo, gracias mi hermanito Henry, quería yo ponerla de manera como un graffiti, porque para mí tiene un significado especial. En mis tiempos de estudiante de la Universidad Nacional encontré un graffiti que decía tal cual lo que les estoy mostrando en estos momentos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y colocaban ahí firmado Jesús. Y a mí me llenaba de mucha, no sé, alegría, de desafío, de
pues de una encomienda que se viene después de esto. No es solamente que mi Salvador es le han dado un nombre que es sobre todo nombre, que ante el nombre del Señor Yeshua, del Señor Jesús, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él en ese momento da una instrucción muy particular, y es la que vamos a mirar nosotros. Toda la conocen, está en Mateo capítulo 28, está al final, ya en el momento cuando ya había resucitado, había compartido alrededor de 40 días, dice la palabra, con sus discípulos, y ya iba a ser el momento de la ascensión. Y entonces dice, se acercó, voy a hacer aquí, opciones de puntero. Y pongámoslo, está necio hoy mi computador. Y pluma, yo quiero rayar. Eso quería. Esta es una gran encomienda. Toda potestad, todo el poder, todo. Dice la palabra, si ustedes han sido un poquito juiciosos, que todo fue creado por el Señor, para el Señor, y al fin de sujetar todas las cosas al Señor, y Él mismo sujetarse al Padre, una vez más. O sea, hay un propósito, hay un plan divino, hermoso. Toda potestad, Él es nuestro Señor, nuestro Hacedor. Es dada en el cielo, no hay nada que se le escape, ni en el cielo ni en la tierra. Por eso nosotros tenemos esa certeza que cualquier cosa que Él nos prometa, Él la va a cumplir. De hecho, las promesas, los juramentos, promesas y juramentos, pactos es el término que estaba buscando, los pone Él en primera persona. Él jura por Él mismo, porque no viendo nada mayor que Él lo hace por Él mismo. Entonces tenemos esa garantía de que en Él las promesas son sí, sus pactos son fieles, son fidedignos. Esa quería introducir con esto, y para retomar el versículo 19, Mateo 28, 19, por tanto, nos está dando una orden, y hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Y aquí empezamos a ser tocados nosotros. A nosotros se nos ha comentado mucho. De hecho, el año pasado el seminario se llamaba Yo hablo del Señor Jesús, y nos daban una serie de estrategias, unas recomendaciones. Seguramente mi hermano Mauricio, yo no estuve en todas las clases de él, en algunas sí. En algunas decía acerca de los tratados, de preparar un pequeño tratado y tenerlo listo para compartirlo a quien se nos presentara de pronto en el bus, en la ciclovía, en el teatro, no sé, donde el Señor nos pusiera de alguna esta manera, y poder compartir el mensaje. Pero el reto es un poco más allá, es no solamente a invitar a que hagan una oración. Mis hermanos, la oración de fe es importante, pero no es suficiente. ¿Cómo así? Fue suficiente, lo comentábamos en un momento, fue suficiente para el buen ladrón, porque en ese momento estaba muriendo y ya no tenía más ocasión. Pero para nosotros, que el Señor nos ha dado el don de la vida, nos ha regalado la vida, ya nos hace una encomienda mayor, y es cumplir sus mandamientos. Además de aceptarlo a Él como nuestro Salvador, como el centro de nuestra vida, a postrar nuestras vidas ante el trono de la gracia, ante la majestad de nuestro Señor. Nos está encomendando a ser hacedores de su palabra, a ser hacedores, a ser cumplidores. Si me amáis, recordemos ese hashtag que en algún momento creábamos nosotros, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera como yo demuestro el amor a Dios. Entonces aquí hay una situación particular, es hacer discípulos, es decir, a que ellos sean imitadores también. Vamos a mirar, nos dice aquí que lo mandemos a ir a todas las naciones. Entonces aquí se les da un soporte muy grande a los misioneros. No sé cuántos de ustedes de pronto de chicos tenían no sé, de pronto ese anhelo secreto de ser un misionero. No sé si alguno de mis hermanos, de pronto Amparito, me imagino. Sí, señor. ¿Tú tenías ese deseo?
Sí, señor. Pues en su momento, siendo católica, Sí. estuve con los misioneros claretianos y hacíamos misiones en los Altos del Casucá. Yo tenía como 11, 12 años y duré así hasta los 15 años. Fueron 3 añitos, pero me imagino de mucha experiencia. Sí, señor, mucha y el anhelo siempre de conocer a mi Señor y gracias a Él me alcanzó y lo conozco. Amén. Yo no veo perdido el tiempo que pasamos en la otra religión o en el sistema religioso. Y aún así estamos todavía anhelando conocer más y más y más del Señor. Yo tengo un versículo muy bien grabado y es que el Señor dice: mis ovejas oirán mi voz y me seguirán donde estemos, seamos de la religión, de la denominación que seamos musulmanes, seamos budistas. Si somos ovejas del Señor, en algún momento oiremos la voz del Señor y seguiremos detrás de nuestro pastor. Y eso es lo que ha pasado. Estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, dice la palabra, envueltos allá en nuestras iniquidades. Y oímos, llegado el tiempo, oímos la voz del Señor a través del vaso, del instrumento, de la circunstancia que fuera, y fuimos rescatados. Entonces, por eso nosotros no podemos entrar a hablar mal de ninguno, mis hermanos. Tengamos ese celo, ese cuidado. La palabra también nos lo dice de otra manera, que tengamos cuidado con el extranjero, que seamos buenos con el extranjero, porque extranjeros somos nosotros también en medio de Egipto, y de esa misma manera debemos ser nosotros, ser buenos con el extranjero. Ahora, no quiere decir que a todos le demos el bienvenido, ¿no? Hay que entender un poquito la palabra. Nosotros por ahí de pronto hemos escuchado un dicho que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esa frase será cierta, será válida o no? Aquí quiero cuestionar un poquito. Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Será cierto o será falso? Amén. Sí, señor, es cierto. ¿Será que sí? Sí. Él ama a todos. Él es el creador de todos, o sea, como criaturas sí tenemos una responsabilidad. O sea, sí. El Padre Él odia el pecado, sí, más no al pecador. Si no ahora les cuestiono, si eso fuera cierto, si esa expresión fuera cierta, el pecador se salvaría. Yo diría que no. Humbertico, ¿por qué no? Mi hermano, si el pecador se arrepiente delante de Dios, entonces entra ya a ser justificado por la sangre de Jesucristo, pero si sigue pecando, ¿cómo Dios lo puede perdonar si no tiene en su corazón el arrepentimiento? Entonces, ¿cómo lo puede amar? Diría yo eso, hermano. Humbertico salvó patria, por ti y por todos tus amigos. Hermanito, esa es la razón, mis hermanos. Hermanito, una pregunta. Señora. Hermano, pero la palabra dice que el Señor por amor vino a entregarse en la cruz para salvarnos. Éramos pecadores. Amén. Entonces, innegable, sí señora, cierto. Pero mi pregunta es que si él ama al pecador, en otras palabras, a que en esa condición es salvo. Y ahí lo que dice mi hermano Humberto es muy cierto. Porque esa pregunta se presta para que uno la malinterprete. No es para malinterpretarla, sino para entenderla aún mejor, mi hermanita. Yo como pecador no tengo acceso al trono de la gracia, no tengo acceso a la salvación. La salvación no es solamente el que yo confiese ahora con mis labios, lo que profeso con el corazón, ¿sí? Lo que creyeres en tu corazón, lo confesarás con tus labios, dice ya en Romanos 10:10. No está para todos, y si no, toda la humanidad sería salva. ¿Está ofrecida la salvación a toda la humanidad? Sí, pero está para quienes la quieran tomar. Entonces, si fuera cierto la expresión que yo les dije, que el Señor ama a todo el pecador, más bien le da la oportunidad para que deje de ser pecador y sea salvo. Esa oportunidad está presta, y por eso, por eso está la demanda que nos está haciendo aquí el Señor, la gran comisión, que vayamos a todas las naciones predicando, para que se pueda arrepentir. Así es. Pero si en su condición no se arrepiente y rechaza la palabra dice:
ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque rechazó la palabra, porque rechazó a Jesús, dice la misma expresión. Entonces, sí se presta, es una oportunidad que se da por amor. Sí, se da por amor, pero aún así no me garantiza que todos los pecadores sean salvos. El pecador que se arrepiente, que acepta el amor de Dios, sí es salvo. Es que son dos cosas, claro. La oportunidad la tengo por amor, pero también tengo la decisión de tomar el camino. O sea, por amor tengo la puerta abierta. Y Él me ama a mí tanto que se sacrificó por mí en la cruz, siendo pecadora. Pero la decisión la tomo yo. Adri, ¿de qué depende? Son dos cosas que se complementan, como decía el Barrut. Se complementa que Dios se sacrificó, por amor lo hizo por mí, pero tanto así que aún hoy muchos se han quedado y muchos no lo han aceptado. Pero entonces se complementan, es como ampliar la comprensión en la respuesta o ampliar la comprensión en la pregunta. Exacto, es complementarla. No era tanto decir sí, no, sí o no, sino era de ampliarlo. Así es. Gracias, hermano. Perfecto. Que esa claridad, si somos salvos siendo pecadores, si aceptamos el sacrificio del Señor, entonces ya dejamos de ser pecadores, ¿sí? Y entramos, pues, de estar practicando el pecado, más bien debemos entrar a la santidad que nos llama el Señor. Sed pues santos como yo soy santo. Pero entonces ya dejamos esa situación. Si fuera cierto la condición, como yo les dije, que el Señor ama al pecador, entonces la palabra sería, sí, en esa sola condición. Entonces se contradeciría con la palabra que más el alma del que pecare, esa morirá. Entonces no habría necesidad de una salvación. Y si la hay, la condición es esa. Él vino por todos, por toda la humanidad, por todos los pecadores. Todos nosotros éramos dignos, merecedores de condenación. La palabra dice que había un acta de decretos en contra de nosotros y empezaba la lista. Todo lo que hicimos, matanzas, pues cualquier cantidad de cosas, aún sin que nosotros hubiéramos matado a nadie. Ya sabemos a qué se refiere la palabra. Pero eso no me justifica. Lo que me va a justificar es el sacrificio del Señor Jesús. Si yo lo acepto, el Señor lo que dice, borra, destruye el acta de decretos que estaba en contra de cada uno de nosotros. Entonces, amén de que vino por los pecadores, pero eso no es condición suficiente, sino que nosotros en el libre albedrío aceptamos o rechazamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Yo no quiero saber nada de usted, de Dios, puede ser una expresión, o todo lo contrario, gracias, y nos venimos y nos postramos ante la presencia del Señor. Debe haber una respuesta, sea positiva, por aceptar el sacrificio del Señor en la cruz, o sea negativa, rechazándolo y dándole la espalda, y que eso trae sus consecuencias, ¿no? Creo que sí era necesario de pronto hacer esa acotación. Hacia allá iba yo, tal vez no fui claro. Bueno, pero lo que nos pide el Señor es hacer discípulos. No es solamente decirlo, Cristo salva y sana y da poder, sino es a formarlos. Y si yo voy a formar a alguien, voy a estar compartiendo con más personas, yo mismo debo ser formado, mis hermanos. Recordemos un versículo hermoso que tenemos nosotros, que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Yo los cuestiono un poquito, si somos sacerdotes o estamos llamados a ser sacerdotes, nuestra encomienda primera es enseñar la ley de Dios, es decir, sus mandamientos. Por eso tenemos que vivirlos, practicarlos, enseñarlos a otros. Y de esa manera es que estamos siendo primero nosotros ejemplo y estamos formando también discípulos. Los primeros discípulos que tendríamos a nuestro cargo, pues son nuestros hijos, nuestros familiares más cercanos. Y ahí va ampliándose el círculo. No sé cuántos de ustedes de pronto hayan tenido, no sé, un Timoteo en sus vidas, digámoslo así como lo tuvo Pablo. Una personita que ustedes fueron empezando, estaban inquietas y fueron acercándolo y le compartían de la palabra hasta que lo fueron seduciendo. Esa es la palabra que a veces se utiliza, el Señor la utiliza también hacia nosotros, y lo logramos pescar, digámoslo así, para el Señor. Aquí nos hace unas recomendaciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, aquí volvemos, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué mandó el Señor? Pues Él vino a cumplir la ley, a cumplir la Torá. Es lo que tenemos que nosotros enseñar, a que cumplamos la ley de Dios y que sea inscrita en nuestros corazones. Y dice aquí, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Bueno. ¿Alcanzan a notar, a detallar esa imagen que les estoy presentando? Un trono, hermano. ¿Un qué? ¿Trono? Un trono. Sí, más o menos, es una silla de piedra. Una silla, sí, señor. Es una silla de piedra. Pues aquí les hago una referencia. Ustedes han oído la expresión, bueno, vamos a mirarla y aquí la explico. Entonces, está en Mateo 23 del 1 al 15, dice: entonces Jesús les habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan. Y quiero empezar con esta figura. Pues resulta que en las sinagogas tenían en los tiempos del Señor Jesús, no sé actualmente, la verdad, ahí sí desconozco en el tiempo presente, pero en los tiempos del Señor Jesús, en las sinagogas había una silla de piedra y se sentaba allá el rabino, y en el Shabbat, en el día que se reunían ellos, sacaban el rollo y leían una porción de la Torá, de la palabra del Señor. Y ya no podían hacer nada más, solamente leerla. Ya después se iba a otra parte, a un púlpito seguramente, un atril, y ahí daba alguna explicación. Pero la expresión que ellos hacían, tal cual, lo único que podían hacer era sentarse en acá, leer un rollo, y es lo que está diciendo aquí el Señor. Esa es la expresión que quería decir. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Si ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio público, Él se levantó, se puso en pie y tomó el rollo. Entonces muy seguramente hizo algo muy cercano a esto y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me envió a predicar las buenas nuevas. ¿Recuerdan ese pasaje? Pues es algo parecido. Se hacía únicamente una vez a la semana. Recuerden, nosotros tenemos una bendición hermosa, una facilidad muy grande, y es el acceso facilísimo que tenemos a la palabra de Dios. Bien sea escrita, bien sea digital o audiobiblia. Hay quienes utilizan ese recurso, de pronto van en alguna circunstancia, conduciendo o en el transporte público, y pueden escuchar la palabra de Dios de forma audible. Eso es un recurso muy bonito. Pues en este tiempo solamente se leía la palabra del Señor una vez a la semana, en el Shabbat, y para eso se reunían. Miren lo que empieza a recomendarnos el Señor. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. En otra expresión, en otra versión de la Biblia, dice que todo lo que diga Moisés, es decir, la ley, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Y aquí es donde empezamos a tener una especie de conflicto. Porque dicen y no hacen. No hacen estos escribas, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren. Si ustedes se acuerdan, a lo que está haciendo referencia aquí la palabra del Señor en Mateo es a esas leyes de los mandamientos, las añadiduras, mandamientos de hombres, se conoce como tal esa expresión. Les hacía yo el comentario, es llevarlo al extremo. Les hacía el comentario, el ejemplo más rápido que tenemos, de hecho le criticaban al Señor porque sus discípulos no se lavaban las manos cuando iban a comer, perdón, porque según la expresión de la ley de ellos, si ellos tantas veces no se lavaban las manos, tantas veces no podían comer, dice la palabra, y eso es uno de tantos ritos. Hay muchísimos más ritos. Entonces aquí el Señor les está diciendo, ellos ponen cargas más pesadas a los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filactelias y extienden sus flecos y sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y ahora viene una recomendación para nosotros. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Entonces aquí nos está dando otra pauta, otro ejemplo, que no seamos
No sé cómo dirían estos muchachos hoy en día, que no queramos estar en los primeros lugares porque nos vean qué bonito hablamos, qué bonito oramos, cuánta Biblia conocemos. No nos está diciendo de esa manera el Señor. Nosotros estamos llamados a ser ejemplo, pero el mejor ejemplo que tenemos es a nuestro Maestro, a nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Salvador, para que a Él lo imitemos, lo sigamos. Él es nuestra cabeza, dice la palabra. Si Él es nuestra cabeza, pues nosotros no vamos a obrar de forma descontrolada, sino siempre bajo sujeción a su palabra. Continúa esta cita en el versículo 11, dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y esto nos pone en conflicto a muchos de nosotros a veces. Y lo digo porque nuestra carne tiende a eso, a buscar reconocimiento, a buscar ser tenidos en cuenta. Yo creo que ustedes, así como yo, si hacen unas invitaciones y no nos llegan a nosotros las invitaciones, digamos en el equipo de trabajo o aún de pronto en la familia, y nos enteramos que hay unas invitaciones, pero a nosotros no, yo creo que nos sentimos como mal, como incómodos, por nosotros seguir de pronto la palabra del Señor, seguir el ejemplo de nuestro Señor. No sé ahora qué tan frecuente sea eso de esos desplantes, de que la familia ya no nos habla. Ha sido como un poquito más de unos años hacia atrás, que era más frecuente que la familia le daba la espalda a uno. Pero ahora lo que nos dice el Señor, que no nos importe eso, que nosotros busquemos ser siervos, los menores, no busquemos el ser tenidos en cuenta en todo. No, lo más importante es ser tenidos en cuenta por el Padre. Yo creo que eso es lo más valioso en nosotros. De pronto hay circunstancias de nuestra familia que sí, nos dicen: nosotros no compartimos lo que usted cree en su religión o como nos quieran llamar, pero aquí nos está diciendo el Señor algo importante, y es el ser siervo, el ser humilde, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas, y aquí empieza a cantarle la tabla el Señor fuerte, a los escribas y fariseos. Y yo quiero tocarlos un poquito. ¿Cuántos de nosotros tenemos una palabra ya memorizada y estamos listos para disparar palabras, y nosotros mismos no la ponemos por obra? Si no la ponemos por obra y se las estamos esgrimiendo a los demás, nos estamos comportando como lo que está llamando aquí la atención el Señor, como unos escribas o fariseos, y estamos siendo hipócritas. Lo hago es para cuestionarnos, no lo estoy diciendo que alguno lo sea, sino para que nos miremos. Estas son preguntas retóricas, para que nos respondamos a nosotros mismos. Si la palabra que de verdad sabemos nos está haciendo humildes, nos está haciendo siervo de los demás, o nos está queriendo poner en primer lugar y que nos vean ese hermano como si sabe de Biblia. Pongámoslo, examinémonos en todo momento. Dice: porque cerráis, le está cantando aquí la tabla el Señor, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. De hecho, ellos se ponen a la puerta y ni entran ni dejan entrar. Hay un refrán que tenemos, que ni raja ni presta el hacha, ¿no? Podríamos estar siendo de alguna forma obstáculo para que nosotros examinemos cómo es nuestro testimonio, cómo es nuestro ejemplo delante de los hombres. Dice: pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Ustedes se imaginan el Señor hablándoles así a los que se supone eran los más religiosos en el tiempo? En este momento ellos eran los representantes pues de la palabra de Dios, los que supuestamente la enseñaban, y el Señor les hablaba de esta forma. En otro momento les llamaba sepulcros blanqueados, por fuera blanquitos, bonitos, supuestamente de apariencia, y por dentro lleno de huesos, de carne en descomposición. Que el Señor tenga misericordia y que nosotros no caigamos. Nosotros somos muy dados a decir: es que eso le pasaba a ellos. Pues ellos tenían un celo y ellos se creían hijos de Dios por ser hijos de Abraham, según la simiente, según la carne, según ese linaje. Nosotros podríamos facilito llegar a una circunstancia de justificarnos y desviarnos del camino que el Señor tiene para nosotros. Por eso, examinémonos siempre, examinémonos nosotros, no juzguemos. Por eso nos dice el Señor:
no juzguemos en el sentido de pasar juicio, porque el Señor también nos pide que nosotros examinemos todo, desechemos lo malo y retengamos lo bueno, ¿no? Dice aquí la recomendación que hacía, porque vosotros recorréis mar y tierra para ser un prosélito. No sé si ustedes, mis hermanos, saben qué es un prosélito. ¿Alguien sabe? ¿Alguno de mis hermanos? Ustedes han oído el término proselitismo, eso también lo traemos de por allá. ¿No? Hermanito Henry, ¿no? ¿Ni idea? No, señor, me doy. Un prosélito es aquella persona que acepta que es en este momento, que no era de los judíos, pero quería pertenecer a la religión judía. ¿Qué tenía que hacer? Hacer una serie de pasos, de bautismos, de oraciones, de rituales, el mismo acto de la circuncisión, varias cosas. Entonces, aquí lo está haciendo, le estás poniendo el Señor, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un convertido. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces, miren lo que hace, más hijo del infierno que vosotros. Entonces, ¿por qué lo hacía de esta manera? Porque los judíos en su momento, hemos hablado de la historia del pueblo de Israel, del pueblo unido, del Reino Unido, cuando fue dividido a través de la falla grande que tuvo Salomón. Falló, pecó delante del Señor, entonces el Señor, por amor a David, su siervo, dice la palabra, no dividió el reino en vida de Salomón, sino que lo hizo cuando ya estaba su hijo, Roboam. Roboam fue el hijo, el de la genealogía y que continuaba. Se lo entregó a Jeroboam, se parecen ahí los nombres. Jeroboam era un siervo de Salomón y ahí quedó dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Voy a abreviar la historia. Los del reino del norte se desviaron muy rápido, de hecho por causa de Jeroboam, y ellos perdieron la cualificación de ser llamados hijos de Dios, pueblo de Dios, reino de Dios. Entonces el pueblo de Judá asumieron las dos cosas, el ser llamados judíos, por pertenecer a la tribu de Judá, y el ser llamados Israel. Ellos consideraban que ya, como los otros habían sido desechados, ellos fueron desechados, tuvieron su carta de repudio, dice la palabra ya en el libro de Oseas, solo que el Señor tiene una misericordia mucho más grande. Al mezclarlos ellos entre las naciones, la palabra se iba a dar a conocer también por ellos, y a través de esa circunstancia el Señor también iba a llamar a los gentiles, que es lo que se conoce como la plenitud de los gentiles, que iban a regresar, iban a oír en un momento la voz del Señor, otra vez la expresión, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán, y es lo que explica el Señor con el mensaje que yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es a eso a lo que se refiere. Entonces, los judíos tenían un orgullo, se creían que eran por un lado los judíos y por otro lado el único Israel, y a todos los demás, aquí le estaba hablando en particular a los anteriores israelitas que conocían y que podían regresar a ser judíos, los menospreciaban. Ellos tenían un celo malentendido y los miraban por encima del hombro, por eso continuaban con ese trato. Ustedes recuerden esos pasajes en los que dice el Señor que los judíos y los samaritanos, por ejemplo, no se podían ver, no se podían hablar, por eso se les hizo extraño a los discípulos ver al Señor Jesús hablando con la samaritana, allá cuando estaba junto al pozo para que le diera agua, el agua de vida, por ejemplo. Ellos no se podían ver y había un orgullo de ambos lados. Los otros decían, el Señor les decía de parte de los judíos, la salvación viene de Jerusalén, de Sión. Y los otros pensaban que solamente en ciertos montes se podía orar, pero tenían una gran cantidad de mezclas. Entonces aquí está hablando a los escribas y fariseos que hacían ese prosélito, ese deseo de que hicieran parte de la nación de los judíos, pero una vez lo hacían, lo seguían tratando mal. Entonces por eso el Señor hace este tipo de aclaración. Los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Bueno, aquí hay una imagen que sugiere algo. ¿Qué estará sugiriendo? Un tropiezo. Un tropiezo, mi hermanita Leira. Pues miren, el Señor nos pone este ejemplo. Mateo 18, del 7 al 9 dice:
Ay del mundo por los tropiezos. O sea, los tropiezos los vamos a encontrar, mejor dicho, a la vuelta de la esquina, en cualquier circunstancia. Pero dice la palabra, porque es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué será necesario, mis hermanos? Estos tropiezos, en un sentido, nos hacen a nosotros cambiar de dirección. De pronto, cuando nosotros no conocíamos del Señor, el Señor puso un tropiezo en nuestras vidas, lo que también hemos oído como los lazos de amor. Puso alguna circunstancia, no sé, una enfermedad, un divorcio, una pérdida económica, lo que hubiera sido. Pudo haber sido algún tipo de tropiezo. Pero aquí lo está llevando a una forma de escándalo, a una circunstancia mucho más difícil. Dice, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Y aquí nos está diciendo el Señor que nosotros no seamos ese tropiezo, es decir, el motivo por el cual se escandalicen quienes se están acercando al Señor. Recordemos que hace un momento nos estaba hablando acerca de los escribas y fariseos, que ellos ni entraban, ni dejaban entrar, ni rajaban, ni prestaban el hacha, en otras palabras. Que no nos pase a nosotros de la misma manera, que por nuestro comportamiento pudiéramos nosotros estar impidiendo que más personas lleguen a los pies del Señor. Dice la recomendación, aquí es la invitación del Maestro, del Señor. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Este caer es que me lleve afuera del camino, que me saque de la senda. El Señor Jesús, ¿qué es? Dice la palabra, dice el Señor Jesús mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, si yo tengo ocasión de caer, de apartarme del camino, me estoy apartando de la verdad, me estoy apartando de sus mandamientos, me estoy apartando de las pisadas del Maestro, de las pisadas de mi Salvador. Entonces, si yo reconozco, por eso la palabra es tan importante y que nosotros a diario la examinemos, si yo tengo una condición que me está haciendo, no sé, extraviarme, cojear, ser manco de alguna manera, no sé, aquí caben muchísimos ejemplos, me está diciendo el Señor, córtalo. Quita ese, si tu mano, tu pie o tu ojo lo utiliza en otra expresión, quítalo, porque mejor te es, dice, porque mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos o los dos pies y ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echados en el infierno de fuego. Bueno, ¿por qué lo traemos acá a colación esta porción? Porque nosotros estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. De hecho, el Señor en otra parte dice, y si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? O sea, ¿cuál será la esperanza? Nosotros somos la esperanza del mundo. Pues el Señor obrando a través de nosotros. De hecho, nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Pero no estorbemos, no pongamos ocasiones de caer a las personas que se están acercando a los pies del Señor o a los que tenemos ahí en la mira, sino que nosotros estemos ahí caminando conforme a la voluntad del Señor. Bueno, esta imagen, ¿sí la identifican? ¿Es clara? Necesito unos voluntarios. Vamos a ver si son bien valientes. La imagen es un árbol que está junto a las aguas. Y necesito unos voluntarios. Entonces quisiera saber si los tenemos o rifamos unos numeritos acá. Muy callados. Yo, Guillo. Amparito. Me arriesgo en el nombre del Señor. A mí me gustan las emociones fuertes, yo me animo. Listo. Bien, Pues, Amparito te voy a poner de primero. Oh, Señor Dios. Mi hermano Henry el segundo. Necesito 4 más. Bueno, yo, hermano, a ver, ¿cómo nos va? Bien, mi hermanita Nidia. Nidia del Pilar López Caro de Millán, ¿no? Me faltan 3. Me lanzo, hermano. Ay, mi hermanita Sister, muchas gracias. Aleida Sinye, ¿no? Me faltan 2.
Seamos valientes. Están tímidos. Hermanita Leida, un número del 1 al 23. 18. 18, miremos el 18. Mi hermanito Josué. ¿Me anima? Callado. Y mi hermanita Nidia, otro número. 19, hoy que estamos de 19. Hoy 19. Mi hermanito Humberto. El asunto, el reto es el siguiente. Esa imagen que yo les mostraba hace un momento es el Salmo número 1. Entonces, yo les pido el favor, mi hermanita Amparo se va a concentrar en el versículo número 1, mi hermano Henry en el número 2, mi hermana Nidia en el número 3, mi hermanita Leida en el número 4, mi hermanito Josué en el número 5 y mi hermanito Humberto en el número 6. Y nos van a compartir una pequeñísima reflexión sobre este salmo. Ese es el reto. Esa es la emoción fuerte, mi hermanito Henry. A ver, ¿qué les da el Señor? Empiezo leyendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Yahvé, en la ley de Jehová, en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno. Esta es una competencia que nosotros queremos en el seminario. No es solamente recibir y recibir y recibir, sino que ustedes también den mucho. Ustedes tienen muchísimo que dar. De hecho, ustedes son instrumentos en las preciosas manos de nuestro Señor. Y sabemos que el Señor también los utiliza con sus hogares, en sus familias, en sus trabajos seguramente, en sus vecindarios, en el barrio conjunto donde se muevan. Y qué bueno que haya palabra siempre del Señor. Esto es parte también del seminario, no solamente aprender y de pronto recitar alguna cita, sino ver la importancia de esa cita, la interpretación y la aplicabilidad que pudiera tener una cita en algún momento de la vida. Amparito, si estás lista. Sí, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, entonces pues, espero hacer bien la tarea. Dale, no, aquí no importa si se equivocan, no importa, lo importante es ser edificados todos. Bueno, amén. En el libro de Salmos, el Salmo 1, el primer versículo nos dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces iniciamos pues viendo de que bienaventurado es el varón, ¿no? Que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado es aquel que es afortunado y es feliz. Así es. Nosotros somos afortunados y somos felices porque tenemos al Señor. Somos sus hijos y pues hermanos, la invitación es que todos los días demos como un testimonio, pidámosle al Espíritu del Señor que nos ayude a estar pegados y ser hijos del Señor para que podamos disfrutar de esa felicidad, de ser bienaventurados. Seguimos con que ni estuvo en camino de pecador. Nosotros venimos pues de estar entre nuestras sangres y el Señor pasó y nos dijo: levántate y vive.
En esa parte, pues el Señor ha borrado nuestros pecados con la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y también recordemos que en muchos pasajes, cuando el Señor sanaba a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los sordos, no solo era la sanación física, sino lo más importante, eran sanados sus pecados. En algún momento el Señor nos dice que pues no hay como mayor esfuerzo en sanar algo físico, pero lo que es sorprendente es borrar los pecados, ¿no? Quitarlos. Entonces, no es que nosotros no hayamos estado en camino de pecadores, nosotros hemos estado, pero así como el Señor dice, tus pecados han sido quitados, pero no vuelvas a pecar. Entonces hoy el Señor nos está diciendo, si hemos pecado, hoy no tenemos que volverlo a hacer. Y si lo hemos hecho, hoy es la invitación para que nos reconciliemos con el Padre, pedamos perdón por lo que hemos hecho y no volver a pecar, que es lo que el Señor nos pidió. Ni en silla de escarnecedores te has sentado. Yo pienso que aquí es nosotros ya como hijos de Dios, tenemos que tener el cuidado en nuestras conversaciones diarias. Cuando nosotros estamos en un grupo de amigos, estamos en nuestro trabajo, en nuestro barrio, donde nosotros estemos, cuidado de ser escarnecedores, ¿no? Porque no estamos llamados a eso, no estamos llamados a juzgar a nadie, ni siquiera sentar con nuestra cabeza cuando algo puede ser en contra de alguien que puede ser escogido por el Señor, y menos de nuestros hermanos. Hermanos de sangre en Cristo, no podemos llegar nunca a ser escarnecedores de ellos. Tenemos que tener el cuidado del otro. Este versículo nos llama a que tenemos que tener un profundo gozo y contentamiento en Dios y ser testigos, ser un testimonio de que somos hijos del Señor y no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor y abrirle como, no sé, las puertas o darle esperanza a las personas que pueden estar en esa condición y nunca juzgarlas, nunca estar ahí como recalcándoles el pecado. Si el Señor los escoge a ellos igual que a nosotros no tenemos por qué estarle recalcando nada. Tener mucho cuidado con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con lo que nosotros llegamos a actuar en contra de los que han de venir a conocer al Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Mi hermanita Amparo, muchas gracias, súper. Gracias. Muy bonita, muchas gracias, mi hermana, tal cual. No le quito, no le pongo más, así está perfecto. Mi hermanito Henry. Se lució, Amparito. Sí. Bueno. En el segundo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Me viene aquí el corazón que para nosotros no ser pecadores, ni estar en consejo de malos, y para ser bienaventurados, pues debemos estar atentos a la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor, deleitándonos en esa palabra para estar felices y para que nuestro entendimiento, para que se nos abra el entendimiento y para que el Señor nos dé esa sabiduría y entender la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leerla de día y de noche, meditar en ella, pero de una forma con agrado, encontrarle ese gusto a la palabra, porque por eso dice deleitarnos, es estar gustosos, estar contentos leyendo esa palabra, para poder el complemento del primero, para poder no estar en pecado y para no estar siendo malos, sino guardando la ley del Señor por intermedio de la palabra. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Pero tiene que ser con gusto, tiene que ser con alegría, tiene que ser con gozo, tiene que ser con dinamismo, tiene que ser, como he dicho, todo eso que necesitamos para encontrar el gusto. Gracias. Muy bien, mi hermanito Henry, muy bien. Muchas gracias a Amparito y Henry. Hermanita Nidia. Bueno, hermano, el 3 es una promesa que el Señor nos da. Sí. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto es una promesa que el Señor nos hace, donde nos dice que efectivamente si nosotros somos unos verdaderos discípulos, porque estamos hablando de discípulos, unos verdaderos discípulos, seremos como ese árbol plantado. ¿Qué pasa con ese árbol plantado? Que tenemos una raíz fuerte, una raíz que aunque vengan esas corrientes de agua, que son esas pruebas, son esos tropiezos, de pronto podemos mirarlo, no vamos a caer, porque estamos sembrados prácticamente por el Señor. Pero la promesa también va en que si damos esos frutos o ese fruto que da su fruto en su tiempo. Sabemos que los frutos que nosotros damos como cristianos, esos frutos no, eso va con un proceso, ¿no? No es que ahorita aceptamos al Señor y ya listo, somos santos, somos perfectos, no. Estos frutos se da cada día nosotros vamos perfeccionándonos y a medida que nosotros nos vamos perfeccionando, vamos dando esos frutos que el Señor nos da. Dice que no cae, dice que su hoja no cae, ¿sí? Entonces, pues prácticamente estamos hablando de lo que decíamos anteriormente, no nos vamos a caer, siempre vamos a estar como la roca que es nuestro Señor, ese árbol que Dios quiere que nosotros seamos. Y dice que todo lo que se hace prosperará. Entonces, pues muy maravilloso y muy, muy lindo este mensaje o esta promesa que el Señor nos da, porque si nosotros estamos en los caminos del Señor, si nosotros estamos cumpliendo los mandamientos que el Señor nos ha dado, pues todo lo que nosotros hagamos prosperará en todo, ¿sí? Entonces es una bendición y es una bendición que el Señor nos da a través de que cumplamos todo y lógicamente pues que va encadenado a los otros versículos. Muy bien, mi hermanita Nidia, muchas gracias, muy amables. Hermanita Sister. Bueno, el versículo 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Yo pienso que son completamente la antítesis, todo lo contrario de aquel varón que es bienaventurado, doblemente bendecido. Este personaje está alejado del Señor y de sus ordenanzas. Se dejan llevar de cualquier viento, de cualquier rumor, es volátil, es indeciso, y sus obras están alejadas del agrado del Señor. Pues no le ha interesado la palabra, seguramente le han predicado, pero no se ha interesado porque no le parece que es para él. Entonces, pues no, eso es lo que yo pienso, ¿no? Cuando uno le habla tanto a una persona, pero de pronto sí escucha, pero no se compromete. Entonces, eso es la persona, pues, que se dice uno que es mala, ¿no? Tal vez no es del todo mala, pero no quiere comprometerse, no quiere saber nada del Señor ni de su palabra. Yo creo que eso es lo que lo vuelve malo, ¿no? Que no quiere hacer la voluntad de Dios. Exacto. Nosotros éramos malos, potencialmente muy malos, con cualquier cantidad de pecados, pero el Señor en su misericordia no permitió que hiciéramos y ese es el llamado también. Mi hermanita Leida, muchas gracias. Dice en su palabra que Él desde antes de que nos concibieran, Él ya nos tenía apartados. Entonces, bueno, gracias a Él y su misericordia, nosotros escuchamos su voz y entregamos nuestra vida a Él y ahora somos doblemente bendecidos. Amén, mi hermana. Muchas gracias, mi hermanita Leida. Mi hermanito Josué, ¿cómo estamos? Mi hermano Josué. Bueno, no sé si hay algún voluntario.
Yo veo que mi hermano está conectado, pero bueno, no quiero causar así estrés aquí, se me traumaticen, sino que lo hagan de forma voluntaria. Mi hermanito Humberto, sumarse con el 6. Guillo, si quieres miramos el 5. ¿Tú quieres darlo? Pues ustedes me ayudan. Claro. Como siempre. Bueno, mira. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pues, de acuerdo a lo que han dicho los hermanos, pues eso es lo que va a pasar de alguna manera, pues, con las personas que no atiendan la voluntad de Dios, que no hagan la voluntad de Dios, de nuestro Padre. Y es que en el momento del juicio, pues, no se pueden levantar, es decir, chao pues, o sea, no va a haber como chance, no va a haber como oportunidad. Así lo entiendo yo un poco, ni los pecadores en la congregación de los justos, no hay cabida allí, como que Dios ha dado una oportunidad muy grande de seguir su voluntad, de seguir su palabra, de tener la salvación, y al no aceptarla, pues eso va a pasar. Así lo interpreto, pues. Muy bien, Luz Helena, perfecto. También, no le quito, no le pongo. Muy bien. Humbertico. Sí, perdón, ahí sería que serían condenados y a la paila se dijo. Sí, señor. Ahí está haciendo una referencia al juicio final, al juicio del trono blanco, que también se conoce, que está escrito allá en Apocalipsis. Recordemos que nosotros, si durmiéramos en estos momentos, el Señor pues ya nos manda a reposar, estaríamos en el primer turno, digámoslo así, sí me gusta esa expresión, en el primer turno de resurrección. Estaremos juntamente con Él, estaremos con Él reinando 1000 años, lo que se conoce como el reino milenial, el reino del Cordero, y después viene la segunda. Y es en el tiempo en el que Satanás es encarcelado por 1000 años, después va a ser liberado por un corto de tiempo, y ya después viene la última resurrección, que es la del juicio. Aquí vendría a ser en ese momento del juicio. Ellos no van a tener cabida en la congregación de los justos, está diciendo eso la palabra. Eso lo dice también allá Juan en el libro de Apocalipsis. Humbertico, me asusta tu silencio. ¿Estás o no estás? Hola, sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, Humbertico. Listo, estoy por aquí un poquito malo de cobertura, pero ya le leo. Listo, como te quede fácil. Que, sí, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Sí? Sí, señor. Entonces dice, pues quién más que va a conocer el camino, ¿no? Solamente Dios es el que conoce el camino de cada uno de nosotros, nos está mirando las 24 horas y sabe qué es lo que estamos haciendo en todo momento. Por eso no podemos escondernos como lo trató de hacer Jonás en su momento, tratar de esconder para no predicar la palabra. Pero en su justicia Él nos conoce, ¿sí? Él sabe que a veces le fallamos, pero en su justicia Él nos ve, ¿sí? Pero también dice que la senda de los malos perecerá, aquellos que nunca se han querido arrepentir. Entonces, si nunca se arrepintieron en vida, pues van a perecer. Y cuando dice ese perecerá es porque van a estar juzgados por Dios, diciéndoles, bueno, no quisieron hacer lo bueno, no me quisieron reconocer como su único y suficiente Salvador, pues ya tienen su paga. Sí, eso es, mi hermano Guillermo. Humbertico, muchas gracias. Mis hermanos, muchas gracias por su ánimo de participar. Quería que fuera una participación diferente y pues, ¿qué más que de lo que el Señor les ha dado a ustedes, lo que ustedes ya han tenido esa experiencia vivencial, cada uno, de lo que han apropiado la palabra del Señor? Bueno, aquí continuamos. Perdón, Guillo. Hola. Sí, es que quería, igual lo que estás diciendo, agradecerles a los hermanos por esas intervenciones tan bonitas, porque sin duda alguna es el Espíritu del Señor el que los ha llenado a ustedes, y como Guillo nos decía al inicio, no solamente somos nosotros los que estamos aquí para dar información, sino estamos seguros que el Señor está haciendo una obra hermosa en cada uno de ustedes, y sus palabras nos los dejan
ver, nos dejan escuchar de manera audible lo que el Señor y ese crecimiento que el Señor ha dado en cada uno de ustedes. Entonces agradecerlos porque a mí me hace muy, muy, muy feliz escucharlos de esa manera, entendiendo la palabra de esa manera, porque en definitiva este es el objetivo del curso, entender la palabra de esa manera, saber que el Señor nos está hablando y nos puede hablar a cada uno de nosotros de una manera especial. Puede que lo que nos compartió Humbertico, lo que nos compartió Nidia, Nidiacita, yo no lo hubiese considerado, pero se lo habló a ella en particular y esa palabra vino a hablarnos a nosotros, y eso es lo que estamos haciendo en esta clase, formar discípulos. Nos formamos nosotros, claro que sí, pero cuando llevamos la palabra del Señor, estamos formando a otros. Entonces, muchas gracias, mis amados hermanos. Completamente de acuerdo con Dianita, no nos copiamos, de acuerdo con el comentario. Hermanito Guillermo, disculpe, le hago una confesión a todos. Señor. Es que me dejó ahorita atónito del Señor, porque el versículo que me correspondió a mí, pues me cogió porque el Señor en su misericordia, en su gran amor, me hizo la observación que yo en estos últimos 4 meses, con los ajites del asunto del trabajo y todo, he descuidado la lectura de la palabra, y el Señor con mucho amor me lo recordó en este momento. Solito. Y que me deleitara. Entonces les hago esa confesión porque es para construcción de todo el grupo. Así es. Entonces necesito hacerle esa confesión, y qué bonito, o sea, qué hermosa la misericordia del Señor en este momento, que me hizo esa observación con ese versículo. Gracias. Muchas gracias, mi hermano, de verdad. Muy amable. Bueno, aquí seguimos, tengo una bellota, ya me imagino que les sugerirá algo. La cita estaría en Mateo 7, del 15 al 20. Está hablando el Señor Yeshua, el Señor Jesús. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Miren esa hermosa expresión del Señor, y nos está llamando a eso, a que nosotros primero seamos discípulos, pero también a que hagamos discípulos. Y para que nosotros hagamos discípulos también estaremos enseñando esto, a dar frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno solo, se llama así, el fruto del Espíritu, que viene acompañado de amor, benignidad, paciencia, longanimidad. Todo eso son como los ingredientes que hacen favorable el fruto. Si ustedes miran muy bien la expresión en la cita, es uno solo el fruto del Espíritu, que está acompañado de todo eso. Y estamos nosotros llamados a eso, a que seamos el trigo y no la cizaña, mi hermano. Analícense ustedes en un grupo en particular, en su familia. Ustedes son los que hacen los comentarios ácidos, así de división, de hablar mal. Ustedes son dados al chisme, o todo lo contrario. No oremos por esa persona, no oremos por ese hermano que necesita seguramente. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Qué estamos dando? ¿Estamos dando el buen fruto o el mal fruto? ¿Traemos paz, la paz del Señor? ¿O traemos la división, la enemistad, la envidia, no sé, el pensar mal acerca de las personas, dañar la honra de otra persona? Cuestionémonos ahí un poquito, mis hermanos. Esta imagen me gusta mucho. ¿A quién le dijo el Señor que los iba a hacer pescadores? A los discípulos. Discípulos. Pues qué bueno que nosotros seamos esos pescadores hoy en día. En Mateo 4, 18 al 20 dice: andando Jesús junto al mar. Está el relato haciendo referencia al llamamiento de sus discípulos. Junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, les siguieron.
Nosotros pues no somos muy dados a esta cultura de, no sé qué tanto de agrícola y ahora menos de pesca, pero son los recursos que el Señor utilizó en su momento para llamar a estos discípulos, y ellos iban a ser pescadores de hombres. Y no sé, ¿alguno de los que está aquí ha practicado la pesca? Mi hermanito Henry, de pronto en sus años mozos. No, señor. ¿Humbertico tampoco? Pues entiendo que dependiendo de lo que uno quiera pescar, si quiere pescar trucha, si quiere pescar un salmón, de acuerdo al tipo de pez que haya en el agua en ese momento, utiliza un tipo especial de carnada, de anzuelo. No sirve la misma para todos, tiene que ser una para cada tipo de peces. Hay esa especialidad, y por eso el Señor también nos está capacitando para saberles llegar. Pablo lo decía de alguna manera, él se hacía judío a los judíos, se hacía gentil a los gentiles, se hacía como si no tuviera ley, pero aún teniendo ley, y él nos daba esos ejemplos. Eso eran estrategias de un pescador, de utilizar diferentes anzuelos para atrapar justamente la presa deseada, ¿no? Entonces nos está diciendo el Señor que vamos a formar discípulos, vamos a ir predicando a las naciones, justamente llegándoles de manera distinta. Antiguamente, y hago esta referencia, se pensaba que el evangelio era para los del bajo nivel, los de estratos más bajos, 0, 1 y 2, digámoslo así, si hablamos en estratos socioeconómicos actuales. En México, por ejemplo, era muy marcado, y allá los que sabían el evangelio eran solamente los campesinitos, así, los que no tenían mayor cultura, y los de clase media y alta los juzgaban de esa manera. Claro, el evangelio es para ustedes, los que no saben y los que se dejan manipular, pero poco a poco esta palabra fue llegando a diferentes estratos, y pues no conoce, el Señor les llega justamente a los de clase media y clase alta, los que están dispuestos en su corazón a abrir las puertas al Señor, ¿no? Entonces es la manera, no se le va a hablar de la misma manera a una persona que de pronto no tuvo una formación académica como aquella persona que de pronto ha pasado por una universidad. No que sea mayor persona, tenga una mayor valía en términos de persona, sino que se les llega de forma diferente. Y esto es la estrategia del anzuelo, el anzuelo para cada tipo de presa, digámoslo así, en términos de pesca. En 1 Corintios capítulo 4, versos 8 en adelante, dice Pablo: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ya quisiera que reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Aquí está hablando de la manera como Pablo se veía, se percibía. De hecho, él decía que nosotros, bueno, como tal los apóstoles, eran el espectáculo. Y ustedes contextualicen un poquito la situación. Estaban en el Imperio Romano, y en su momento los cristianos eran el espectáculo de la tarde, del día, pues, y para finalizar, los cristianos van a ser presa de los leones, o cristianos a la brasa, cosas así. O sea, era algo no muy bien visto en términos sociales, pero él le decía era para que tuvieran una mayor fortaleza, nosotros como débiles, más vosotros fuertes en el Señor, está haciendo la referencia. Versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Miren lo que nos espera, mis hermanos. Nosotros pues estamos en una cierta comodidad, digámoslo así, en el tiempo, a como lo tuvieron que sufrir los primeros cristianos. Pensemos en el siglo I y siglo II, que era una persecución muy fuerte. Nosotros no hemos padecido ni la mitad de lo que padecieron ellos. No sabemos qué nos corresponda vivir en estos tiempos difíciles,
el Señor nos permite compartir este tipo de citas y que nosotros seamos confrontados a si estaríamos en esa disponibilidad, en esa decisión de nuestro corazón de dar nuestras vidas así, trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y ¿qué hacemos nosotros? Bendecir. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, los ayos eran las personas, los tutores, los que se enseñaban a los que recién estaban empezando. Y eso vamos a hacer nosotros con los que estamos formando como discípulos, con los que van a estar alrededor nuestro. Un ayo va a ser más tolerante, como cuando a nosotros, por ejemplo, nos pasaba que estábamos aprendiendo a caminar o aprendiendo las primeras palabras, aprendiendo a leer, pues al principio no vamos a leer de corrido, vamos a leer así todo pausado, tartamudeante. Hagamos lo mismo, tengamos esa misma paciencia con los que son nuevos en la fe y los que van a estar de alguna forma al cuidado de nosotros. Ese es el llamado que nos está haciendo en esta noche el Señor, a que formemos nosotros discípulos, pero entonces tenemos que ponernos en esta situación de ayos, de ser pacientes, de ser comprensivos. Dice aquí, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Y por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y este es el desafío para nosotros, que nosotros pudiéramos decir eso hoy, en la casa, donde estemos, donde nos movamos, en el ambiente que el Señor permita movernos. Imítenme a mí, así como yo imito al Señor. Ese es el desafío grande. Otra cita en Filipenses 3, 17 al 19 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta imagen creo que les dice un poquito. Ahí quise poner un muchacho, ¿no? ¿De quién hablamos? Pues una recomendación que le hacía Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Mis hermanos, si estamos caminando la senda del Señor, ya hemos venido ganando madurez. Entonces no pensemos, no busquemos nosotros una justificación. Por ahí han llegado algunos, no sé, correos o WhatsApp o imágenes, memes que llamamos también, de que Moisés era tartamudo, de que David era mujeriego, Salomón, etcétera. Ponen ahí la cantidad de disculpas, pero que al final fueron nombres que se dejaron utilizar por el Señor. Que nosotros no pongamos la excusa que sea primero, sino que procedamos justamente a permitirle al Señor que nos use como instrumentos de honra en su casa. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Miren lo importante que es la palabra. Y aquí no le está hablando Pablo a Timoteo de toda la Biblia. Yo creo que ustedes se centren un poquito, que le demos ese peso que tiene toda la palabra. Aquí nosotros de pronto nos hemos sesgado a que estaba hablando solamente del Nuevo Testamento. Pablo en ningún momento predicó el Nuevo Testamento. Allá en la primera carta que yo les escribí a los Corintios, busquen en el capítulo 15. No, Pablo les predicaba inicialmente a los judíos. A ellos eran los que llegaba a buscar, a la ciudad a la que el Señor le mandara. Buscaba una sinagoga y se reunía con ellos, y a ellos eran los primeros que les compartía el mensaje. Los primeros cristianos fueron precisamente judíos o israelitas anteriores, y ya después fue creciendo el número de los gentiles, se fueron añadiendo. Y cuando Pablo le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, está hablando de toda, desde Génesis
hasta Malaquías en ese momento, y obviamente ya se incluyen lo que es el Nuevo Testamento, que es una riqueza inmensa, es la interpretación del Antiguo Testamento para nosotros. En Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nosotros somos escogidos, sí, pero entonces posicionémonos en esa cualificación que nos da el Señor, el de ser escogidos, el de ser llamados testigos. De hecho, esta es una cita que utilizan los testigos de Jehová, ¿no? Vosotros sois los testigos de Jehová. No está haciendo esa referencia. Ellos se basan acá, pero toman apartes, desechan otras, o sea, no toman toda la palabra por completo del Señor. A nosotros nos está diciendo que no hay un Dios fuera de Él, y esto es uno de los mandamientos de Él. No tendrás dioses ajenos, justamente el primero, ¿no? Sigue diciendo en Isaías, ahora en el 43:12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice otra vez el Señor. Dice el Señor que yo soy tu Dios, soy Dios. Nosotros somos sus discípulos, y esto es lo que tenemos que estar anunciando que hay Dios en Israel. Era lo que profesaban varios de los profetas en ese momento, en el tiempo también de los reyes. Isaías 44:8 dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, mis discípulos. En otras palabras, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Mis hermanos, tengamos esa fortaleza, ciñámonos como la recomendación de Pablo, a toda la armadura, el yelmo de la salvación, es decir, tener esa certeza de que estamos caminando en pos del más grande, del Altísimo, de nuestro Señor, que tenemos la espada que la debemos tener presta, muy fácil de manejar. Dice que es una espada cortante de 2 filos, es decir, que nos está examinando a nosotros primero y obviamente a traer libertad a los demás. El pectoral, ¿sí? El escudo, la fe, que tengamos esa firmeza para caminar en pos del Señor. Bueno, esta es la última cita. Entonces, quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Bien, Guillo. Bien, no hay ninguna pregunta en el chat por ahora. Ok, Luzachi, muchas gracias. Dianita, ¿tienes algo que comentar? Mi hermano Pastor Alberto. Sí, Guillo, pues el punto es que tú lo decías con los últimos versículos que mencionaste, nosotros hablamos de nuestro Dios, y a mí me encanta esa expresión de decir hay Dios en Israel, porque eso es lo que nosotros debemos predicar, la presencia de que hay un Dios vivo y real, de que ese Dios al que nosotros servimos, al que nosotros adoramos, es un Dios real. Y es la manera en la que nosotros formamos discípulos. No, tú lo mencionabas con los anzuelos de los peces, cada uno es diferente. Aquí nosotros no les podemos dar una receta de cómo vamos a formar a los discípulos, porque eso el Señor lo revelará. Pero lo que estamos haciendo de hablar de nuestro Dios, de la existencia de ese Dios, de que es un Dios verdadero, que es un Dios que hace milagros, ese es el mensaje que debe quedar claro para nosotros. Nosotros como discípulos de Jesús hablamos de nuestro Padre, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Cuando Él hablaba de todo lo que hizo, Él no hablaba en su nombre, hablaba por las obras del Padre, y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Llevar esa palabra, que es la palabra que nos dejó nuestro Dios, que está escrita, y que cada uno de nosotros de maneras diferentes, por eso los anzuelos todos son diferentes, la he experimentado. La experiencia que yo he tenido
con la palabra, con mi Dios, es diferente a la que cada uno de ustedes, mis amados, ha tenido. Por eso la importancia de hablar de ese Dios, de que hay Dios, de que nosotros tenemos un Dios. Amén, Dianita. Muchas gracias. Bueno, entonces les invito a que oremos, mis hermanos, en estos momentos. Vamos a mi hermano Guillermo, me perdona, ¿le puedo hacer una preguntita así como rápido? Claro que sí. Mi hermano, es lo siguiente, usted hablaba de la oración de fe. Sí. Y yo tengo una inquietud con respecto a eso. Esta oración de fe, bueno, a mi parecer, por favor, es simplemente para que usted me dé la guía conforme a lo que Dios quiere. Si una persona nueva oración de fe, pero no está, digamos que no está segura de lo que está diciendo, esa oración de fe puede servir en algún momento. La hizo fue por un compromiso, por llevarme la idea, pero no porque realmente esté dispuesta a aceptar a Jesús en ese momento, porque la tengo acorralada. Estoy hablándolo de esa forma. Sí. Pero digo, una persona que se está evangelizando y ve que la opción es Jesucristo en su vida y dice, no, yo voy a tomar la decisión de seguir a Jesús porque es que no veo otro camino. En ese momento, diría yo, estoy hablando yo, es el momento de decir, voy a hacer una oración de fe delante de Dios porque ya estoy seguro de lo que voy a hacer. Sí, entonces a eso voy. La oración de fe sí nos sirve en un momento de una persona nueva cuando la acorralamos y le decimos, haga la oración de fe. A eso voy, hermano, así como en palabras coloquiales. Bueno, yo te entiendo la pregunta. Claro que en ese momento de efervescencia y calor, a veces nosotros pudimos haber dicho por compromiso con alguien, haber aceptado. Antes se decía que pasaran al frente los que iban a hacer la oración de fe, los que van a invitar al Señor a su corazón, y de pronto por el compromiso de quien nos invitó, entonces como que lo hacíamos. Pero si no había sinceridad en el corazón, pues no me va a servir de nada. El Señor lo que va a mirar es el corazón contrito y humillado, dice la palabra, que no menospreciarás tú, oh Dios. La oración de fe es muy importante, pero necesitamos guardar de todas maneras los mandamientos del Señor. Por eso la recomendación que Él hace, tus pecados, mira que tus pecados te son perdonados. Recuerden el momento de que le llevaron a la mujer allá en el adulterio, que ya estaban listos, iban cargados con piedras en las manos, y la ley decía que tenía que ser apedreada, y el Señor no se opuso a eso. El Señor respondió, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Que ninguno lo hizo. El Señor le respondió, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. El no peques más es no transgredas la ley. Entonces, ella en ese momento puede haber hecho la oración de fe, pues decir, yo te invito a que seas mi salvador, pero lo que tiene que ser ahora es proseguir, permanecer, persistir en el Evangelio, en el camino del Señor. Así se decía antiguamente, los del camino. Esa es la invitación. Ahora, si yo fui obligado, fui como tú lo pones, Humbertico, arrinconado de repetir esa oración, pues no me sirvió de nada. Simplemente no hubo fe, no fue acompañada con fe. Y la fe no es solamente el creer, sino lo que implica, el de permanecer. Señor, aquí estoy y aquí me quedo porque tú me tienes acá. Eso implica, Humbertico. La oración de fe que aplicó de una forma y no más, y que se salvó, fue la oración de fe del buen ladrón, al que se le conoce coloquialmente como el buen ladrón. Pero eso también está con una parábola que el Señor trae, la que el señor de la viña salió a buscar obreros a su viña, y salió la primera hora, la segunda, la tercera, hasta la última hora, la hora 11. O sea, los que trabajaron una horita, o sea, que pudo haber sido una hora en su vida, pudo haber sido los últimos meses de vida o algo así, pero a todos los puso a trabajar en la viña. ¿Sí ves, Humbertico? O sea, sí hay un trabajo. Y ahora, ¿nosotros esperaríamos una paga diferente? No, la paga fue la misma para todos, la vida eterna, la salvación, el denario, lo que habían convenido. Entonces, sí, mi hermanito, bueno, eso es como el matrimonio. Uno es novio, y si realmente vio que esa persona le convenía, entonces llega al matrimonio. Por el momento será un noviazgo, pero si no se dieron las cosas, pues simplemente se abre. Así es, pues, el cristianismo viene a ser algo similar.
Bueno, sí, de pronto a Dios y lo acepto. Perdóneme que lo relacione así, pero de todas maneras es como, si yo me comprometo con la persona, pues sigo con la persona hasta el final, ¿cierto? Así es. Y en este caso me comprometo con Cristo, ahora sí voy delante, en este caso si fuera el matrimonio, me voy delante del altar, ya me comprometo, le digo un sí y listo. Pero por el momento así como que obligado a esa oración de fe, tendríamos que hacerla todos los días, porque no todos los días pecamos, y si no hacemos un arrepentimiento de corazón, pues hombre, no estaríamos haciendo nada. Es que más que hacerla todos los días, Humbertico, deberíamos estar perseverando en cumplir los estatutos todos los días, eso sí, y obviamente de esa manera estaríamos ratificando el compromiso que le hicimos: Señor, yo te entrego mi corazón, te invito a que mores en mi vida. Eso es lo que estamos haciendo, ratificando con nuestro comportamiento, con nuestro fruto, el fruto que estamos dando. Gracias, hermano, sí, es correcto. Gracias, mi hermano Guillermo. No, Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, oremos para que el Señor de verdad nos dé las estrategias a cada uno de nosotros a ser pescadores expertos, pescadores de hombres, para llevarlos, a traerlos al Señor, para que nos dé las estrategias, las palabras, la gracia, la sabiduría de su Espíritu. No se le habla de la misma manera a dos personas diferentes, a cada uno se le llega de forma distinta. Entonces que el Señor nos utilice. De hecho, el que convierte es el Espíritu Santo, pero nosotros somos en ese momento sus instrumentos, somos esos anzuelos. Entonces, a Él sea la gloria en todo momento. No se trata de que nosotros tengamos, como algunos de nuestros hermanos, tengamos un grupo, los G12, por decir algo, decir algún número. No estoy hablando de nadie en particular. No, pero sí nos está llamando el Señor a que tengamos nuestros discípulos, a formarlos, a que sigan. De hecho, Juan el Bautista tenía discípulos y ya llegado el momento, les dijo: ya no me sigan a mí, sigan a Jesús, síganlo a Él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que nos imiten a nosotros, pero la meta final es el Señor Jesús. Padre, yo te doy muchas gracias, oh Señor, por la palabra en esta noche. Yo te ruego que sea de bendición a cada una de nuestras vidas, mi Señor. Yo te doy gracias por los que participaron de una forma en particular, Señor, y de los que estuvieron atentos allá detrás de sus pantallas, de pronto con el micrófono apagado, pero que estas estrategias que tú nos das a través de tu Espíritu, Señor, las podamos poner por obra, Señor, para extender el reino de los cielos, para anunciar que sí hay, que hay Dios en Israel y que tú nos has llamado como testigos, como discípulos tuyos, y que tu Santo Espíritu está morando también en nuestros corazones y nos va a dar esa guianza, esa sabiduría, esas habilidades para poder anunciar a otros que la salvación ha llegado ciertamente a esta casa, a esas casas, oh Señor. Yo bendigo tu nombre y de una forma especial te ruego por mis hermanos que están en estos momentos en diferentes cuadros gripales, oh Señor, por mi hermanita Albarruda, así como orábamos al principio. Que tu gracia, mi Señor, que tu gracia, que tu sanidad sea sobre su vida, Padre, que tú le des paz a tu hija en estos momentos, y así por cada uno de mis hermanos que están en algún quebranto de salud. Padre, oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, Yeshua, nuestro Señor. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, amén, mis hermanos. Nos vemos el próximo jueves con el favor del Señor.